Saben, cuando el pastor Rick me pidió que trajera el mensaje el día de hoy, y me puse a pensar, bien, ¿de qué puedes hablar en la semana después de la Navidad? Y, saben, no quería salirme del contexto demasiado rápido. Pero luego me puse a pensar, ¿debería o no debería? ¿Debería o no debería? ¿Debería o no debería? Hemos escuchado ya demasiado de la historia de la Navidad. Pero luego, lo que vino a mi mente fue, ¿a cuántos les ha pasado en el día de Navidad que, bueno, al menos eso pasa en nuestra casa, como a las 2 de la tarde, cuando nos sentamos a almorzar? Te sientas a la mesa con toda la familia y, como dice el dicho, y fueron felices y comieron perdices. Y es que comes tanto que cuando te levantas de la mesa dices, no comeré un bocado más por el resto de mi vida. ¿A alguien le ha pasado? Y luego, como a las 6 de la tarde, saben bien de lo que estoy hablando. Van a darse un paseo por la cocina y empiezan a buscar para ver si hay algo que se les pasó por alto. Y creo que este es como ese momento en el que regresamos a la cocina para ver si algo se nos pasó por alto. Y el día de hoy quiero hablar acerca de la vida de José. Y la cosa acerca de José es que José pareciera que es el que recibe menos atención en la historia de la Navidad. Hablamos acerca de María, de Jesús, de los pastores, de los magos. Pero la verdad es que no recuerdo haber escuchado un mensaje solamente acerca de José. Así que pensé, bien, veamos un poco la vida de José. El día de hoy, muchos de ustedes saben que al estudiar las Escrituras, yo pienso que es como hacer té. Debes seguir remojando el té en el agua para ver qué más puedes sacarle. Debes dejarlo en remojo. Así que pensé, vamos a poner esto a remojar para ver qué podemos sacar de la vida de José. Porque cuando ves la historia, se encuentra en Mateo 1 y 2 y en Lucas 1 y 2. Y cuando ves lo que está ocurriendo, José no dice ni una sola palabra. Él no tiene ningún diálogo en la historia. Es como si simplemente fuera un extra. Él está en la escena, pero simplemente nunca dice nada. Ahora, por otro lado, la vida de José es un mensaje para nosotros. El ejemplo de José lo vemos, no solamente lo escuchamos. Y de una forma muy literal, el ejemplo de José dice mucho más que sus palabras. ¿Sabes? Cuando piensas en la vida de José, es un hombre común y corriente. Como dije en el subtítulo del mensaje, José, un hombre común y corriente. Pero José nos enseña lecciones acerca de cómo vivir una vida extraordinaria. Es que vamos a estudiar la vida de José. Y quisiera que tengamos en mente esta pregunta que vamos a hacernos a lo largo del mensaje. Y esa pregunta es, ¿de qué forma quiere Dios usarte para llevar a cabo su voluntad en la vida de alguien más? Eso es lo que veremos. ¿De qué forma quiere usarte Dios para llevar a cabo su voluntad en la vida de alguien más? Así que vamos a iniciar. En Mateo capítulo 1, esto es lo que nos dice la Biblia. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Y como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, él resolvió divorciarse de ella en secreto. Ahora, ¿por qué tenía que divorciarse si no estaban casados? Porque en esa cultura, cuando estabas comprometido para casarte con alguien, esa relación era una unión legal y la única forma para disolverla era a través de la muerte o del divorcio. Así que él estaba comprometido con María y había tomado la decisión de divorciarse de ella en secreto. Así que la primera vez que encontramos a José, vemos a un hombre confundido y herido. Su prometida está embarazada y el bebé no es suyo. Así que debes pensar en el dolor que él estaba atravesando. Piensa en la vergüenza, en el escándalo, en el disgusto, en la traición. ¿Cómo te sentirías si recibieras una noticia como esa? Probablemente estarías enojado y al igual que José, te sentirías traicionado y con una profunda tristeza. Porque José escuchó la historia de María, él ha considerado la evidencia y ha decidido que eso es demasiado para creer. ¿Y quién puede culparlo? Yo hubiera hecho lo mismo. ¿Quién podría creer una historia como la de María? La historia de María es ridícula. Es imposible que algo así le hubiera ocurrido. Entonces, ¿cómo podía creer algo así? Así que, mientras él decidía qué hacer, es posible que él haya considerado matarla.
él hubiera podido. En esos días era legal. Una mujer adúltera podía ser apedreada hasta morir. O él pudo incluso considerar divorciarse de ella de forma pública y hacerle todo un espectáculo, arrastrarla a la plaza enfrente de todos para que todos sepan que no fue su culpa y avergonzarla frente a todo el mundo. Verán, José pensaba que él ya tenía su vida completamente resuelta, pero ahora lo único que tenía eran preguntas. Aquí hay una pregunta. ¿Quién es el otro? ¿Quién es el padre de esa criatura? ¿Quién me hizo esto? ¿Quién es el hombre que me ha arruinado la vida? Yo creí conocer a María. Creí que ella era alguien en quien podía confiar. Y ahora no sé a quién creerle. No sé en quién confiar, porque María o está mintiendo o está loca. Porque no hay nadie que pueda inventarse una historia como esa. ¿Quién en su sano juicio inventaría una historia como la de María? Pero ella está muy convencida de que su historia es verdad. Así que tal vez eso es lo que está pasando. Tal vez ella ha perdido la cabeza. Y si ella en verdad está así de inestable, si María está alucinando, ese tipo de cosas, entonces hacerla pasar por la vergüenza pública y el espectáculo de un divorcio público, eso la arruinaría, eso la destruiría. Y yo la amo. Amo a María, pero no puedo seguir así. Así que tal vez la única cosa que puedo hacer es ponerle fin a todo esto, hacerlo en silencio y de alguna forma seguir adelante con mi vida. Y la Biblia nos dice en ese pasaje, en el verso 19, que porque José era un hombre justo, él había decidido no exponerla a vergüenza pública, sino divorciarse de ella en secreto. Porque él era un hombre justo, decidió tomar esta decisión. Ahora, ¿qué te dice esto acerca de una persona justa? Verán, el mundo nos muestra a las personas justas como personas frías, calculadoras, sin sentimientos, pero ese no es alguien justo, sino alguien inflexible. Una de las lecciones que aprendemos con la vida de José es que un hombre justo y una mujer justa no buscan la venganza. Una persona justa no busca el juicio. Una persona justa es misericordiosa. Una persona justa es gentil. Las personas justas no le echan en cara a los demás en público los errores que cometen para avergonzarlos. Las personas justas no son aquellas que destruyen a otras personas en público. Los sueños de José para su futuro, sin importar cuáles hayan sido, se acabaron. Él tiene que volver a empezar con su vida. La chica con la que todos sabían que se iba a casar y la vida que él sabía que iba a llevar, se acabó. Ya se acabó. Así que él se fue a dormir, agobiado en su mente, exhausto en su cuerpo. Él ora pidiendo sueños tranquilos, porque todo lo demás en su vida en este momento es una completa pesadilla. Yo me he preguntado, ¿cuáles eran los sueños de José? Él era un hombre común y corriente. Él era un carpintero, un hombre de la clase obrera. Y él estaba ganándose la vida en un pequeño pueblo que, la verdad, no tenía ninguna reputación. De hecho, en esos días existía un dicho, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Así que sus planes, sus sueños para su futuro, tal vez no sean enormes. Tal vez no sea algo espectacular. Tal vez él piensa, voy a casarme con esta linda joven y tener hijos ordinarios. Tener un pequeño negocio, ¿saben? Ganarme la vida. Envejecer y cuando muera, simplemente acompañar a mis padres. No creo que eso sea mucho que pedir. Pero como vamos a ver, Dios está a punto de interrumpir los planes ordinarios de un hombre ordinario con un propósito extraordinario. Ahora, antes de que avancemos con la historia, quiero preguntarte, ¿cuáles son tus sueños para tu futuro? ¿Cómo te describirías a ti mismo? ¿Crees que eres una persona extraordinaria? ¿O crees que eres una persona común y corriente? Una persona ordinaria, con sueños ordinarios. ¿Cómo ves tu futuro? ¿Puedes al menos ver un futuro? Tal vez tengas enormes sueños. O tal vez tengas miedo de lo que traerá el mañana.
Sin importar cuáles sean esos sueños, ¿qué es lo que harías si Dios decidiera interrumpirlos? ¿Qué es lo que harías si Dios te mostrara que Él tiene un plan con el que no estabas contando? Así que eso nos lleva a la primera clave para tener una vida extraordinaria. Y esto es lo que veremos. Tal vez quieras escribirlo ahí en tus notas. Esta es la primera clave. Obedece a Dios a pesar de la imposibilidad. Obedece a Dios a pesar de la imposibilidad. Porque la historia de María era algo imposible. ¿Han escuchado ese verso que la gente cita todo el tiempo? Que nada es imposible para Dios. Tal vez lo tienes en tu refrigerador o en una calcomanía en tu automóvil. Nada es imposible con Dios. ¿Saben de dónde viene ese verso? Nada es imposible con Dios. Esto viene de la historia de María, de su embarazo. Cuando el ángel viene y le dice qué es lo que ocurrirá en su vida, y ella empieza a decir, ¿cómo es esto posible? Es en ese contexto que escuchamos esas palabras. Nada es imposible para Dios. Veamos lo que nos dice el texto. Está en Lucas capítulo 1. Así que el ángel le dijo a María qué es lo que iba a ocurrir. Y ella le dijo, ¿cómo puede suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Y el ángel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Así que al santo niño que va a nacer, lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril, ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Así que es en el contexto de esta vida que estaba a punto de ser concebida, este milagro que estaba a punto de ocurrir, y es en este contexto de algo imposible que el ángel dijo, para Dios todo es posible. No quiero ser meticuloso, pero en este caso tengo que serlo, porque algunas veces tienes que ser meticuloso con las cosas y llegar al fondo, a la raíz de la palabra, para descubrir a qué se refiere en realidad cuando la Biblia dice, nada es imposible para Dios. Cuando ves la palabra nada en el griego, no se está refiriendo a eventos o cosas u objetos en ese sentido. La palabra nada en realidad se refiere a ninguna palabra. La palabra utilizada en el griego original es la palabra rema. Y para todos ustedes que han hecho antes algún tipo de estudio bíblico, saben que rema, la palabra griega, es la palabra utilizada para referirse a la palabra hablada. Y lo que esto significa es aquello que ha sido declarado por la palabra viviente. Así que lo que el ángel está diciendo, lo que se refiere aquí, es a algo hablado. Lo que el ángel está diciendo es que la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Si Dios lo dice, Él puede hacerlo. Así que esa es la verdad que podemos encontrar aquí. Quiero que lo escriban. Ninguna palabra de Dios carecerá del poder de Dios para llevarla a cabo. Ninguna palabra de Dios carecerá del poder de Dios para llevarla a cabo. Si Dios lo dijo, su poder puede llevarlo a cabo sin importar cuán imposible parezca. Si Dios puede crear vida del polvo de la tierra, simplemente a través de su palabra y del poder de su espíritu, entonces sin duda alguna, Dios puede crear vida en el vientre de una virgen, simplemente a través de su palabra y a través del poder de su espíritu. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es eso que Dios te ha dicho que pareciera ser algo imposible? ¿Qué promesas te ha dado que parecieran ser imposibles? Si Dios lo ha dicho, su palabra no carecerá del poder para llevarla a cabo. Así que escribe lo siguiente. Mi imposibilidad es la oportunidad de Dios. Mi imposibilidad es la oportunidad de Dios. Si Dios te dice algo, no le digas que es imposible. Porque ninguna palabra de Dios carecerá del poder de Dios para llevarla a cabo. Y José estaba a punto de descubrir que su imposibilidad en realidad era posible. Sigamos estudiando este texto, Mateo capítulo 1. Dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, cuando él estaba considerando divorciarse de María, se le apareció en sus sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David,
no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú, José, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y cuando José se despertó, todos digan, se despertó. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Así que Dios le habló a José, a este hombre lastimado, este hombre común y corriente. Dios le habló a través de un sueño y le dio una asignación que cambiaría el mundo. Y esto era algo que le saldría caro, porque José estaba a punto de entrar en la historia de alguien más. Permítanme preguntarles, ¿alguna vez te has encontrado en medio de la historia de alguien más? Vas caminando tranquilo por la vida, tienes tus planes, tienes tus sueños, y de repente te encuentras en medio de algo que tú no iniciaste. Una historia que no es la tuya. Pero debido a tu lealtad a esa persona, y porque sabes en lo profundo de tu corazón que eso es lo correcto, haces a un lado tu plan y sirves y apoyas a esa persona para ver qué es lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Y eso fue lo que ocurrió con José. El ángel lo llamó José, hijo de David. En otras palabras, Dios le estaba diciendo lo siguiente: oye, yo sé quién eres. Conozco tu nombre, conozco tu historia, conozco tu descendencia, pero ahora mismo te estoy llamando a un destino. Te estoy dando una asignación mucho más grande de lo que alguna vez soñaste, algo que cambiará el mundo. María está diciendo la verdad. Y tú tienes un papel que jugar en su historia, en su vida. Tú, José, vas a ser el guardián del Salvador del mundo. De hecho, tú le darás su nombre, Jesús. Y tú vas a ayudarme a llevar a cabo mi voluntad en la vida de María. Y al hacerlo, vas a ayudarme a llevar a cabo mi voluntad para con todo el mundo. José, todo lo que ha sido anunciado en la historia a lo largo de los años, todo eso ahora depende de este momento. Y todo eso ahora depende de ti. José, ¿qué es lo que harás al respecto? Y de la misma manera, Dios sabe quién eres tú. Él conoce tu nombre. Él conoce tu historia. Él conoce tu descendencia. Y Dios tiene un plan y un destino al cual Él te ha llamado. Él te está diciendo, ¿estás dispuesto a dejar tus planes a un lado por un plan mayor? ¿Estás dispuesto a dejar tus intereses a un lado para llevar a cabo algo que solamente tú puedes llevar a cabo, algo que es parte de mi voluntad? Y la razón por la que únicamente tú puedes hacerlo es porque la única persona como tú en el mundo eres tú. Eres la única persona en el mundo con tus dones, talentos, habilidades, relaciones, oportunidades. Eres el único que puede hacer esto en el mundo y tengo un plan para ti. Todo depende de ti en este momento y Dios dice, ¿qué harás al respecto? Hay algunos de ustedes en este lugar, viendo este mensaje, tal vez incluso en línea, que nunca hubieran soñado hace años que Dios te hubiera llamado, que Dios te hubiera invitado a jugar un papel en un plan de paz. O tal vez te has involucrado en un ministerio y en los años anteriores nunca te imaginaste formar parte de un ministerio que tuviera alguna clase de impacto. Tal vez ni siquiera te imaginaste que seguirías a Jesús. Yo nunca soñé llegar a ser pastor. Yo era un hombre de negocios. Esto no estaba en mi plan. No tenía idea de que esto ocurriría. Pero simplemente por nuestros pasos de obediencia, cuando Dios nos pide hacer algo, tu obediencia tiene serias consecuencias. Lo que tú haces puede parecer pequeño, puede parecer algo insignificante. Tal vez no pienses que es una acción, un acto extraordinario de obediencia. Tal vez pienses que es algo pequeño. Pero ese pequeño acto de obediencia es como lanzar una piedra a un estanque. Y sin importar cuán pequeña sea esa piedra, hay una reacción en cadena que genera ondas que llegan hasta los últimos rincones de aquel estanque.
Tú no sabes el impacto que tu acto de obediencia puede tener. Pueden haber personas cuyas vidas sean cambiadas dentro de varias generaciones y tal vez aún ni siquiera sabes quiénes son. Pero eso no ocurriría si no hicieras lo que Dios te dice que hagas. ¿Estás dispuesto a hacer lo que Dios dice, incluso si pareciera ser imposible? Así que al igual que María, José nunca imaginó que algo como esto podría ocurrir. Y de cierta manera, mientras pensaba en José, pensé, ¿saben? Tal vez esto requirió más fe de parte de José que de parte de María. Porque no era José quien estaba embarazado. José no tenía un bebé en su vientre, que con cada patadita le recordaba que un milagro estaba ocurriendo. Así que José no podía depender de sus sentimientos. Y seguramente no podía depender de su lógica o su razón, porque nada en esta historia es lógico o racional. José tenía que caminar verdaderamente en fe. Pero alguien dijo alguna vez que el corazón sabe de razones de las que la razón no sabe. Y algunas veces el caminar por fe desafía la lógica. Y es algo que en lo profundo de tu corazón sabes que Dios quiere que hagas. Y tal vez ahora mismo no tiene sentido, pero sabes que es algo que Él quiere que hagas. Y de la misma forma en que José estaba convencido de que María le estaba mintiendo, él ahora estaba aún más convencido de que ella decía la verdad. Y él pudo entender que el propósito de su vida en este momento era el de tener un papel secundario en la historia de María. Y esto es algo que me recuerda de uno de mis personajes favoritos en la literatura. Y se trata de Sam en El Señor de los Anillos. ¿Recuerdan a Sam en El Señor de los Anillos? Saben, al ver esta historia de lejos, uno puede pensar que se trata de Frodo, porque Frodo es quien carga el anillo. Pero no se trata de Frodo, se trata de Sam, porque Sam es quien está cargando a Frodo. Su lealtad incondicional hacia Frodo. Piénselo un momento, incluso en la película. Frodo tiene solamente una expresión en su rostro todo el tiempo. Parece estar paralizado. Sam es el que está lleno de vida. La historia se trata de Sam y de su lealtad. Si Sam no hubiera cargado a Frodo, Frodo no hubiera podido llevar a cabo su tarea. Y José es el Sam en esta historia. Es el héroe escondido. Debido a que José hizo lo que Dios le dijo que hiciera, María pudo llevar a cabo lo que Dios le dijo que hiciera. Porque sin José, la misión de María hubiera fracasado. Porque sin José, María no hubiera podido sobrevivir en esa cultura siendo una chica soltera y embarazada. Ella hubiera sido rechazada por su propia familia, por las personas en el pueblo donde vivía. Ella hubiera quedado abandonada y no hubiera podido sobrevivir. Y de hecho, como veremos, mientras seguimos estudiando esta historia, ellos fueron rechazados por su familia. Porque cuando llegaron a Belén, que como veremos aquí, era el pueblo natal de José, ¿por qué creen que tuvieron que buscar un albergue? Su propia familia no los aceptó. Veamos lo que nos dice la Biblia. De hecho, permítanme decirles cuál es la siguiente clave para tener una vida extraordinaria. Debes obedecer a Dios a pesar de la imposibilidad. Y ahora, número 2, obedece a Dios a pesar de la inconveniencia. Obedece a Dios a pesar de la inconveniencia. Porque eso era algo muy inconveniente para ellos. Esto es lo que dice Lucas capítulo 2. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, ¿recuerdan que el ángel dijo, José, hijo de David? Él subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Así que José fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta. Y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Ahora, chicas, ¿podemos hablar por un momento?
Pensemos un poco en esta historia, en lo que acaba de ocurrir. María tenía 9 meses de embarazo y en esta ocasión había viajado de Nazaret a Belén. Esos son 130 kilómetros. Sobre un burro, con 9 meses de embarazo. Permítanme poner esto en perspectiva. Si te encuentras aquí, en el campus de Lake Forest, yo saqué la cuenta, y sería algo como esto. Tienes 9 meses de embarazo y tu esposo dice, cariño, vamos a hacer un pequeño viaje. Vamos a ir a Six Flags. Sobre un burro. ¿Qué te parece? O si te encuentras en nuestro campus de Anaheim, sería como si tu esposo dijera, cariño, tienes 9 meses de embarazo. ¿Por qué no vamos a Hemet? Ahora, si no sabes dónde está Hemet, es porque queda así de lejos. O si nos están viendo en Argentina, no tengo idea de qué serían 130 kilómetros. ¿Pero entienden a lo que me refiero? Estamos hablando de por lo menos 6 días de viaje sobre un burro. Eso es lo que María tuvo que experimentar. Ahora, en defensa de José, esta no fue la brillante idea de José. Esta fue la brillante idea del César. Porque César decidió que quería hacer un censo para ver cuántas personas vivían en su reino. Ahora, eso no es algo del otro mundo. Aquí en los Estados Unidos hacemos censos cada 10 años. Pero esta es la brillante idea de esta brillante idea. El César decidió que esta vez, él decidió que todos regresaran a su pueblo de origen para que pudieran ser contados. Ahora, nuevamente, la perspectiva lo es todo. Quiero preguntarles, levanten la mano si nacieron al menos a 130 kilómetros de distancia de donde viven en este momento. ¿Alguien aquí nació al menos a 130 kilómetros de distancia de donde vive ahora? Muy bien, ahora piensen en esto. ¿Qué tal si el gobierno federal decidiera que en el año 2020, para el próximo censo, todos tenemos que regresar al lugar donde nacimos? Oh, y por cierto, no puedes ir en automóvil y no puedes ir en avión. Tienes que ir en un burro. ¿Entienden lo que digo? ¿Pueden imaginar la confusión? ¿Pueden imaginar los inconvenientes? ¿Pueden imaginar la agitación y el alboroto económico por el que estas personas pasaron debido a la decisión del César? Porque algunos tuvieron que cerrar sus negocios, tuvieron que detener el comercio, tuvieron que detener la economía para ir a otro lugar solamente para ser contados. ¿Por qué no podían ser contados donde estaban? Y es porque algunas veces Dios tiene que utilizar la estupidez humana para llevar a cabo su voluntad, que es exactamente lo que Él hizo en este caso. Jesús tenía que nacer en Belén. Jesús y María estaban en Nazaret. Ellos no tenían ningún motivo para ir a Belén a sus 9 meses de embarazo. Esta era la única forma para hacerlos ir. De hecho, veamos lo que dice la Biblia en Miqueas capítulo 5. La Biblia dice que Él tenía que nacer allí. Pero de ti, Belén, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Así que Jesús tenía que nacer en Belén. Y esta era la única manera para que ellos fueran. Así que mientras María estaba embarazada de Jesús, José cargó a María, él la protegió, él proveyó para ella. Y cuando llegaron a Belén, y llegó la hora de que Jesús naciera, allí no había un hospital materno de Belén. Allí no había ningún doctor. Simplemente José, el partero más inesperado en toda la historia. ¿Qué sabía él acerca de asistir a una mujer en el parto? Pones agua a hervir, y eso es todo, ¿no? Pero gracias a José, María pudo completar su misión. Y porque José hizo lo que Dios le dijo que hiciera, María pudo hacer lo que Dios le dijo a ella que hiciera. Gracias a José, Jesús nació en Belén, tal como Dios había dicho que habría de ocurrir. Así que quisiera volver nuevamente a la pregunta que hice al inicio del mensaje. ¿Cómo puede usarte Dios para llevar a cabo su voluntad en la vida de alguien más? ¿A quién conoces que está atravesando por una experiencia, por una prueba en la vida, por una dificultad, y esa persona necesita tu apoyo para salir adelante? ¿O a quién conoces que tal vez ha sido llamado por Dios para involucrarse en una oportunidad ministerial, pero necesitan tu apoyo y tu ayuda para poder llevarlo a cabo? O puede ser que hay alguien en tu vida que aún no conoce al Señor. No han conocido a Jesús.
Necesitan volver a nacer. Necesitan un partero espiritual. Necesitan que pongas a hervir el agua. Necesitan que estés allí para que ayudes en el proceso del parto y a tener una vida nueva. Existe alguien en tu vida, en tu hogar, en tu escuela, en tu lugar de trabajo, en tu vecindario. Y ves que hay algo que está ocurriendo en su vida y hay una oportunidad. Y Dios te puso en ese lugar por una razón. Pero tal vez pienses, bien, la verdad es que ahora mismo no quiero que nadie me moleste. No es un buen momento. Tengo muchas cosas que hacer. Tengo que vivir mi propia vida. ¿Has considerado la posibilidad de que en este momento, en esta época en la que te encuentras, que el propósito para tu vida en realidad no tiene nada que ver con tu vida, sino que tal vez tiene que ver con cumplir la voluntad de Dios en la vida de alguien más? No necesitas ningún entrenamiento especial para ser un partero en el reino de Dios. Solamente necesitas saber cómo hervir el agua. Solamente saber cómo estar allí para apoyarlos, para motivarlos. Solamente dile que sí a Dios. Pero piensa en esto. Yo ya lo he pensado. Debido a que José le dijo que sí a Dios en aquello que él tenía que hacer, las manos de José fueron las primeras manos que tocaron a Jesús. ¡Qué gran recompensa! Dios hecho carne. Debido a que José confió su propia vida en las manos de Dios, Dios confió su propia vida en las manos de José. Ahora, esa es la tercera clave para vivir una vida extraordinaria. Debes obedecer a Dios a pesar de la imposibilidad. Debes obedecer a Dios a pesar de la inconveniencia. Y ahora esta es la tercera clave. Obedece a Dios a pesar del costo. Obedece a Dios a pesar del costo. La Biblia dice lo siguiente en el verso 24. Veamos qué fue lo que le costó. Dice, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Cuando José despertó, no fue solamente un despertar físico, sino que hubo un despertar espiritual. José se despertó a lo que Dios estaba haciendo. Y algunos de nosotros necesitamos un despertar espiritual. Algunos necesitamos despertarnos a lo que Dios está haciendo. De hecho, codea a la persona que está a tu lado y dile, despiértate. Vamos, dile, despiértate. Gracias por hacerlo, porque algunos de verdad necesitaban despertarse. Tengo un amigo que dice que predicar es el arte de hablar cuando alguien está durmiendo. Pero existen otras dos ocasiones en la vida de José, y las vemos en Mateo capítulo 2. Encontramos situaciones similares, donde Dios le pide a José que se levante y haga algo, y él se levanta y lo hace. Veamos lo que dice la Biblia aquí. Dice, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José. Esto fue después del nacimiento de Jesús, y fue después de la llegada de los sabios. Dice que se le apareció en sueños, y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó, cuando todavía era de noche. Tomó al niño y a su madre. Él no anduvo perdiendo el tiempo. Tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Ahora observen la obediencia inmediata y completa de José. Yo lo puse allí en sus notas, con letras subrayadas y en negrita, que dice, levántate, y se levantó. Levántate, y se levantó. José no se quedó esperando una señal o se puso a analizarlo. Él no discutió con Dios como lo hicieron Moisés y Jeremías e Isaías, sino que él inmediatamente hizo lo que le pidieron. No se puso a discutir con Dios. Él no dijo, pero ¿qué hay de mi reputación? ¿Qué hay de todos los inconvenientes que esto me ocasionará? Porque piénsalo un poco. La primera vez, cuando ellos dejaron Nazaret y se fueron hacia Belén,
Esto no fue solamente un viaje de un par de semanas y luego todo volvió a la normalidad. Cuando estudiamos toda la historia, sabemos que ellos fueron a Belén. Ellos se mudaron a Belén. Estuvieron allí al menos durante 2 años, porque ese fue el tiempo que tomó para que los magos, para que los sabios llegaran allí. Es por eso que Herodes decidió que él iba a matar a todos los bebés en Belén que tuvieran 2 años o menos. Estuvieron 2 años en Belén. Eso significa que José dejó su hogar en Nazaret. Él dejó su negocio. Él dejó su fuente de ingresos en la vida. Él dejó a sus amigos y a su familia. Él se fue a Belén y empezó nuevamente con su vida. Y justo ahora, cuando apenas está poniéndose nuevamente en pie, tiene un lugar donde vivir, tiene su negocio, están viviendo en una casa. Ahora Dios le dice, levántate y ve a Egipto. Y nuevamente, esto no fue solamente por un par de semanas. Estuvieron en Egipto durante años. Y nuevamente, él obedeció a Dios sin importar el costo. Él dejó atrás su casa, sus nuevas amistades, el negocio que estaba intentando construir allí, y luego se fue a Egipto. Y en Egipto estuvieron durante algunos años. Y nuevamente, Dios le dijo, levántate y regresa a Israel. Y nuevamente, a pesar del costo, José obedeció e hizo lo que Dios le dijo que hiciera. La Biblia dice que cuando José se despertó, él hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. En las 3 ocasiones, hubo una obediencia completa e inmediata de parte de José. Y esto me dice mucho acerca del carácter de José, porque su corazón estaba sintonizado a lo que Dios estaba diciéndole. Él era un hombre humilde y estaba dispuesto a hacer exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Estaba dispuesto a decir que sí, incluso antes de considerar las implicaciones. Simplemente hizo lo que Dios le dijo que hiciera, sin importar lo que costara. El ángel le dijo, despierta, no tengas miedo, y actúa de inmediato. Y mientras pensaba en estas instrucciones y en la respuesta de José, me puse a pensar en mí mismo y pensé, ¿cuán rápido hago lo que Dios me dice que haga? Cuando escucho algo en un sermón, cuando leo algo en su palabra, cuando Dios susurra algo a mi corazón o algo a mi conciencia, ¿cuán rápido respondo? ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera estado en el lugar de José? ¿Hubiera esperado para ver si tenía algunas señales de confirmación? Si Dios me hubiera dicho, Buddy, despierta. Despierta lo que estoy haciendo. Me despertaría o seguiría dando vueltas en la cama mientras lo dejo para otro momento. Ahora, tal vez nunca haya escuchado la voz de un ángel, excepto por la voz de mi esposa. Ella tiene la voz de un angelito. Pero si eso es necesario para que yo haga lo que Dios me dice que haga, entonces tengo un problema. Quiero ser como José. Cuando Dios le habla, él responde instantáneamente, inmediatamente. Cuando Dios dice, levántate, yo me quiero levantar. Ahora puedes pensar, oh, wow, ¿acaso no sería increíble escuchar la voz de Dios de esa manera? Déjame decirte algo. Dios ya lo ha hecho. Dios ya te ha hablado. Él te ha hablado aquí en su palabra. Él tiene algo que decirte cada día. Pero el que Dios te hable no tiene sentido si no estás dispuesto a actuar al respecto y hacer lo que Él te dice que haga. De hecho, la Biblia dice que cuando sabes lo que debes hacer y no lo haces, eso es pecado. Verán, cuando la Biblia dice, al inicio en el libro de Mateo, cuando dice que José era un hombre justo, la palabra justo en ese texto, la palabra griega dekaios, significa vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que significa. Cuando dice José era un hombre justo, a lo que se refiere es a que José vivía de acuerdo a la palabra de Dios. Y debido a que él vivía de acuerdo a la palabra de Dios, Dios le dio a José una asignación. Así que este es el punto. Si esperas escuchar a Dios y dices, bien, ¿cómo escucho a Dios? Bien, escuchar a Dios empieza a través de la obediencia con lo que Él ya te ha dicho que hagas. ¿Por qué te diría Dios algo nuevo si aún no has respondido
a lo que Él ya te ha dicho que hagas. Y si estás esperando instrucciones específicas de parte de Dios, tal vez estás en este momento buscando dirección. Has estado pidiéndole al Señor que guíe tus pasos. Señor, ¿qué es lo que debo hacer con esta oportunidad de trabajo? Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer con esta relación? ¿Tengo que casarme con este chico? ¿Tengo que casarme con esta chica? Señor, ¿quieres que nos mudemos? ¿Quieres que formemos parte de cierto ministerio? Buscas instrucciones específicas. Mientras estás buscando y esperando instrucciones específicas, asegúrate de que estás obedeciendo las instrucciones generales de Dios. Lo que Él ya te ha dicho que hagas, que estás viviendo una vida de kaios, una vida que se basa en la palabra de Dios. Algunas de las instrucciones generales que Dios ya nos ha dado, tales como en su palabra, Él nos dice, estudia mi palabra todos los días. Mantente en comunión con otros creyentes. Huye del pecado. Huye de la maldad. Guarda tu corazón. Guarda tu mente. Guarda tus ojos. Guarda tus oídos. Todas estas son cosas que Dios nos ha dicho en su palabra que hagamos. Deshazte del rencor. Lleva un estilo de vida perdonador. No trates a tus enemigos con maldad, sino que trátalos con bondad. Él nos ha dicho que seamos personas generosas, que diezmemos. Él nos ha dicho que nos bauticemos. ¿Ya te has bautizado? ¿Estás viviendo de acuerdo a las instrucciones generales que Dios nos ha dado, a fin de que, cuando lo obedezcas en lo que parecieran ser cosas pequeñas, ¿saben? Son esas cosas pequeñas en su palabra. Esas son las cosas que cada día, esas cosas son las que moldean nuestro carácter. Y es la obediencia en esas cosas pequeñas lo que le dice a Dios que puede confiar en nosotros con asignaciones más grandes. Entonces, ¿cómo puedes saber que Dios te está diciendo algo? Bien, conocer la voz de Dios comienza con conocer la palabra de Dios. Comienza con escuchar su palabra todos los días, leyéndola, aplicándola a tu vida y poniéndola en práctica. Como dijo el pastor Rick en su mensaje de Navidad, existen más de 7,000 promesas de Dios en la Biblia para ti. Cosas que puedes poner en práctica y vivir tu vida de acuerdo a las promesas de Dios. Él te ama. Tú tienes su palabra. Nada podrá separarte del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Él te ha dado su palabra. Todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Él te ha dado su palabra. Y aquel que ha iniciado la buena obra en ti, llevará a cabo esa buena obra en tu vida. Él te lo ha prometido. Porque sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes para prosperarlos y no para lastimarlos. Planes para darles esperanza y un futuro. Tienes su palabra de que así será. Y ninguna palabra de Dios carecerá del poder de Dios para su cumplimiento. Cree en su palabra, mantente firme en su palabra, vive por la palabra de Dios. Y entonces Él dice, este es un hombre o una mujer de Dios en quien puedo confiar y tengo una asignación para ellos. Tengo algo que solamente tú puedes hacer, que puede cambiar todo el mundo a tu alrededor y puede cambiar la vida de las personas que conoces. Y es muy probable que ese plan que Dios tiene para tu vida no se trate de ti, sino que se trate de alguien más. Hay un verso que acabo de recordar y me gustaría verlo escrito en sus notas. Es una paráfrasis del libro de Romanos que dice, practica tocando la armonía de acompañamiento. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer. Me encanta este versículo en Isaías 50, verso 4. Dice, mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. Dios tiene algo que decirte cada día, y Él te lo dice en su palabra. Ahora, si has tenido problemas leyendo la Biblia, entendiendo la Biblia, eso nos ocurre a muchos de nosotros. Puede ser un gran desafío. Permítanme darles algunas sugerencias para lidiar con esto. De hecho, la primera es una pregunta. ¿Has tomado ya la clase 201? Porque la clase 201 se trata acerca de esto. Cómo leer y escuchar la palabra de Dios en las Escrituras. Si no has tomado la clase 201, vamos a tenerla en el mes de enero, así que deberías inscribirte. Busca un grupo pequeño. Involúcrate con el ministerio de hombres y de mujeres aquí en nuestra iglesia. Escucha el devocional del pastor Tom, Drive Time Devotions. Medita en la palabra con esperanza diaria.
el devocional diario gratuito del Pastor Rick, que te ayuda a estudiar la palabra y a ponerla en práctica. Volvamos a la vida de José. Su vida me desafía. Me siento desafiado por su valor, por los riesgos que tomó. Me siento desafiado por su habilidad de responder rápidamente a lo que Dios le pidió hacer. Pero el pensar en la vida de José también me llena de esperanza. Porque no tenemos información acerca de su trasfondo. No hay nada fuera de lo común en la vida de este hombre. Es un hombre común y corriente. Y no hay nada escrito acerca de su espiritualidad. Él no era un líder religioso. Él no estudió en el seminario. Ni siquiera fue a la clase 101. Él nunca leyó una vida con propósito. Él es un hombre común y corriente, a quien Dios escogió para hacer cosas extraordinarias debido a que él era un hombre justo, un hombre que vivía de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, por otro lado, tal vez José sí era extraordinario. No encontramos que él haya tenido riquezas extraordinarias, o éxito extraordinario, o habilidades de liderazgo extraordinarias, pero él tenía una habilidad extraordinaria de obedecer a Dios. A pesar de los inconvenientes, a pesar de la imposibilidad y a pesar del costo. Él me recuerdo una canción que escuché en los años 90. No voy a cantarla, así que me pueden agradecer por eso. Pero esta es una canción titulada Un nombre del que escribirías. Y escribí la letra y la puse allí en tus notas. Vamos a poner en la pantalla. Esta es la letra del coro. Y dice, quiero ser un hombre del cual tú puedas escribir. Le está hablando a Dios. Dice, quiero ser un hombre del cual tú puedas escribir. Oh, de aquí a 1000 años que puedan leer. Tu siervo de elección en quien encontraste favor. Un hombre que escuchó tu voz. José era esa clase de hombre. Y yo también quiero ser ese hombre desesperadamente. Quiero vivir esa clase de vida. Quiero ser la clase de hombre de quien Dios escribiría. Creo que podemos resumir todo esto, las claves para una vida extraordinaria, en este último verso. Salmo 119, verso 60. Me apresuraré, sin demora, a obedecer tus mandatos. Mientras preparaba este mensaje, hablaba con el pastor Tom y le dije, ¿sabes? La persona con la que más deseo poder hablar cuando llegue al cielo es con José. Quiero escuchar la historia de este hombre. La he visto, pero quiero escucharla de su boca. ¿Cómo llegó a este lugar? ¿Qué fue lo que ocurrió después? Quiero sentarme a hablar con José, porque mientras pensaba en José, pensé, él tuvo que haber sido un padre extraordinario. Porque después de todo, él hizo un buen trabajo criando a este niño, ¿no es así? Así que oremos por esto, ¿está bien? Oremos juntos, y mientras oramos, puedes permitir que mi oración sea tu oración. Solamente di estas palabras en tu corazón y di, Señor, esto es lo que yo quiero. Di, Padre, quiero ser como José. Quiero ser una persona en la que tú puedas confiar que te obedecerá de inmediato. Esa es la clase de personas que tú buscabas en la Biblia. Y quiero ser la clase de personas con las que puedes trabajar en la actualidad. Así que ayúdame a no temerle a nada, sino solo a ti. Ayúdame a no ser selectivo en mi obediencia. Y Señor, mientras entramos a este nuevo año, permite que lo hagamos con un nuevo corazón, con nuevos oídos, con una nueva fe y con un nuevo compromiso para obedecerte a pesar de las imposibilidades, a pesar de los inconvenientes y a pesar del costo. Pero Señor, sobre todo, quiero ser un hombre o una mujer de quien valga la pena escribir. Ahora, tal vez nunca antes le hayas abierto tu vida a Cristo. Tal vez este sea el momento que has estado esperando, en el que tú invitas al Señor a tu vida y arreglas las cosas con Él para llevar a cabo el plan que Él tiene para ti. Si nunca antes le has abierto tu vida a Jesús, ora las siguientes palabras. Solo di, Señor, yo no entiendo nada de esto, solamente leí que tú has venido a salvar al mundo y yo necesito que me salves. Necesito que me salves de mis pecados y que me salves de mí mismo. Así que, Señor, con todo mi entendimiento, te abro mi corazón a ti. Y Jesús, te pido que vengas a mi vida.
y por tu Espíritu entra a mi vida. Perdona mis pecados y ponme en el camino correcto para vivir la clase de vida que tú quieres que viva. Enséñame a ser una persona que vive de acuerdo a tu palabra. Y Señor, te pido que hagas algo con mi vida que también cambiará el mundo a mi alrededor. Te entrego mi vida en este momento y oro esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén.